Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Hoy nos toca desmitificar los terremotos y sobre todo esas escalas de las que tanto oímos hablar. Porque, a ver, cada vez que la Tierra tiembla, los informativos nos bombardean con cifras, grados y términos técnicos que, seamos sinceros, pueden ser un verdadero lío de descifrar. Así que en esta explicación vamos a desgranar la ciencia que hay detrás de los movimientos telúricos. Nos vamos a centrar en una de las zonas más sísmicas de nuestro planeta y, lo más importante, vamos a aprender de una vez por todas cómo interpretar esos datos que nos llegan de golpe tras una alerta. Para organizarnos un poco, esta va a ser nuestra hoja de ruta. 1. Terminología. 2. El motor geológico. 3. Midiendo la energía. Y 4. Midiendo el impacto. Empezamos por el punto 1, la terminología. Y arrancamos con una pregunta obligada. Seguro que más de una vez habéis escuchado el típico debate justo después de que el suelo se mueva, ¿verdad? La gente empieza a discutir si lo que acaba de pasar ha sido un sismo, un temblor o un terremoto. Y es que estas palabras tienen una carga cultural enorme. Por lo general solemos pensar que un temblor es un movimiento suave, un pequeño susto que apenas mueve las lámparas de casa, mientras que reservamos la palabra terremoto exclusivamente para hablar de catástrofes, pánico y destrucción total. Pues resulta que la realidad científica es bastante sorprendente. Estos tres términos son sinónimos absolutos. Tal cual. Para la geofísica, cualquier vibración súbita de la Tierra es un sismo, un temblor y un terremoto al mismo tiempo. Da exactamente igual si solo hace temblar un vaso de agua o si echa abajo un bloque de pisos entero. La única diferencia real a nivel científico está en la magnitud y en la energía que liberan las placas, y para nada en la palabra que elijamos para contarlo. Pasamos ahora al bloque 2, el motor geológico. Vamos a ver cómo se gesta todo esto. Para entender el porqué de estas vibraciones, tenemos que viajar a las profundidades, muy por debajo del asfalto que pisamos, porque la actividad sísmica obviamente no ocurre por azar. Si nos fijamos en Sudamérica, países como Perú, Chile, Colombia o Ecuador sufren terremotos con una frecuencia altísima. ¿El motivo? Están sentados en pleno cinturón de fuego del Pacífico. Aquí el motor de todo es una colisión absolutamente titánica entre dos colosos de roca, la placa oceánica de Nazca y la placa continental sudamericana. Como la placa de Nazca es mucho más pesada y densa, no le queda otra que hundirse, lo que los geólogos llaman subducir, por debajo del continente sudamericano. Y ojo, porque este choque colosal no es algo que pasó hace millones de años y ya está. Es un proceso imparable a día de hoy. La placa de Nazca avanza hacia el continente a unos 6 centímetros por año. Vale, sé lo que estáis pensando. 6 centímetros es poquísimo. Es más o menos lo que nos crecen las uñas en un año. Pero a escala geológica, imaginad millones de kilómetros cuadrados de roca maciza rozando contra un continente. La fricción es incalculable. Toda esa energía elástica se va acumulando día tras día, hasta que la roca literalmente no aguanta más tensión, se rompe y libera de golpe toda esa energía contenida. Y justo ese instante de ruptura, eso es el terremoto. Y claro, dependiendo de a qué profundidad se rompa exactamente la roca en esa zona de subducción, los sismos se clasifican de distintas formas. Si la fricción ocurre justo en la línea de la costa, tenemos sismos superficiales. Estos son, sin duda, los más peligrosos, porque el origen está muy cerquita de la superficie. Luego, a medida que la placa de Nazca sigue bajando por debajo de los Andes, la ruptura genera sismos intermedios. Y si nos vamos todavía más al este, hacia las fronteras con Brasil y Bolivia, ahí hablamos de sismos profundos. Toda esta tremenda presión también deforma la parte superior de la corteza, creando fallas secundarias que, cuando se reactivan, también nos dan buenos sustos. Vamos con el tercer punto, midiendo la energía. La gran pregunta es, ¿cómo demonios cuantificamos unas fuerzas tan brutales que ocurren a kilómetros bajo tierra? Bueno, la forma en que medimos todo esto ha cambiado muchísimo. Allá por 1935, Charles Richter y Benno Gutenberg se inventaron la escala de magnitud local. Es la famosísima escala de Richter, que por cierto a los medios de comunicación les sigue encantando usar. Pero había un problema técnico gravísimo. La escala de Richter se satura. Básicamente, a partir de un sismo de magnitud 6,9, la escala se queda corta y no refleja bien cuánta energía más se está liberando. Así que para solucionar esto, en 1979, Thomas Hanks y Hiro Kanamori crearon la escala de magnitud de momento. Esta es la que usan de verdad los científicos hoy en día, porque calculan la energía total basándose en cosas como el tamaño físico de la falla y cuánto se ha desplazado la roca. Pero el punto crucial, lo que realmente hay que entender aquí, es cómo funcionan las matemáticas de estas escalas. Son logarítmicas, no lineales, y esto significa que subir un solo puntito en la escala no es poca cosa, para nada. Cada punto adicional multiplica por 31 la cantidad de energía liberada. Es una locura. Pensadlo así. Un sismo de magnitud 5 libera 31 veces más energía que uno de magnitud 4 y casi 1000 veces más que uno de magnitud 3. Por eso, cuando hablamos de un terremoto de magnitud 8, no es un poco más fuerte que uno de 7, es un monstruo geológico inmensamente más potente y destructivo.
Y llegamos a la sección 4, midiendo el impacto. Porque claro, los números fríos de los sismógrafos no nos cuentan toda la película. Tenemos que mirar hacia la superficie, hacia nosotros. Y aquí es donde entra en juego la otra forma vital que tenemos de medir un sismo. Como dice la frase, la magnitud es un número único, pero la intensidad varía según la ubicación. Y para medir esa intensidad usamos la escala de Mercalli, creada en 1902. Lo fascinante de la escala de Mercalli es que no se basa en máquinas ni en datos instrumentales, sino en pura observación humana. Mide cómo reaccionamos las personas, qué le pasa al suelo y sobre todo cómo quedan los edificios. Además, a diferencia de la magnitud, que puede tener decimales, la escala de Mercalli es cualitativa y va por números romanos. Empieza en el grado 1, que es totalmente imperceptible para nosotros, solo lo notan las máquinas. Si vamos subiendo por los grados intermedios, empezamos a ver daños, que dependerán muchísimo de cómo estén construidos los edificios en cada zona. Y en el peor de los extremos tenemos el grado 12, que es básicamente la destrucción total, hasta el punto de alterar el relieve de la superficie terrestre. Y fijaos en este caso práctico, porque ilustra de forma brillante por qué necesitamos ambas escalas. En el histórico terremoto de Chile de 2010, los sismógrafos marcaron una magnitud de momento brutal, 8,8, un solo número para todo el evento. Sin embargo, la intensidad de Mercalli fue un mapa lleno de contrastes. Cerca del epicentro fue una auténtica pesadilla, alcanzando un grado 9, con estragos inmensos. Pero esa misma energía viajó y se llegó a sentir en Buenos Aires, solo que allí la intensidad fue de grado 4. Hubo susto, sí, pero los edificios no colapsaron. Este mapa de intensidades es oro puro para los servicios de emergencia, porque les dice al instante a dónde tienen que mandar la ayuda. Para resumirlo y que quede clarísimo, la magnitud responde a la pregunta científica de cuánta energía soltó la falla. Se mide con máquinas y te da un valor único. Por otro lado, la intensidad, la escala de Mercalli, responde a la parte humana, cómo se sintió y cuánto rompió. Depende completamente de la observación y, por supuesto, de en qué código postal nos pille el temblor. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto para nuestro día a día? Pues que cuando salte una alerta sísmica en el móvil o en la tele, el consejo número 1 es no obsesionarse solo con la cifra de la magnitud. Hay que buscar siempre el mapa de intensidades de Mercalli que publican los centros oficiales. Y muy importante, echarle un ojo a la profundidad. ¿Por qué? Un sismo de magnitud 6, que suena algo moderado, puede ser una catástrofe absoluta si es muy superficial y golpea una ciudad con infraestructuras antiguas o frágiles. Al final del día, entender esto no es solo para sacar nota en clase de ciencias. Saber leer estos datos salva vidas y agiliza la respuesta cuando ocurre una desgracia. Así que os dejo con esta reflexión. La próxima vez que se interrumpa la emisión de la tele con una alerta de última hora porque el suelo vuelve a temblar, ¿os quedaréis asombrados solo con ese gran número único de la magnitud o buscaréis rápidamente el mapa local de intensidades para entender de verdad dónde hace falta la ayuda? Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido geofísico. Nos vemos en la próxima explicación.